Gracias, Ana Paula, por este primer boletín. Y bueno, ayer muchas conmemoraciones y estos días tan señalados como el Día de las Madres, los días de Navidad, hay determinadas efemérides, vamos a decir, que se convierten en motivo de gran alegría y de festividad para muchas personas, pero al mismo tiempo hay sentimientos encontrados para aquellos que han experimentado pérdidas recientes o pérdidas que todavía hacen una causa, se convierten en una causa de dolor para las familias. Y la verdad es que nosotros tenemos todavía muy fresco en la memoria todo lo que aconteció el 8 de abril en esa madrugada y los días siguientes, y me refiero a la tragedia del Jet Set. Muchas personas, muchos huérfanos que en el día de ayer pues vivieron el Día de las Madres de una manera distinta. Pero a lo largo y ancho del país, la festividad del Día de las Madres, que es una de las más importantes para los dominicanos. Los dominicanos celebran mucho la maternidad y a las madres. Esta conmemoración no siempre es celebración, y eso pues lo veíamos ayer a lo largo y ancho del país dominicano. Las personas iban a los cementerios, colocaban flores y bueno, pues también acudieron al lugar donde estaba la discoteca Jet Set, acompañados de velas y flores en el día de ayer. De manera que estos son días de muchas emociones encontradas. En Jaina también, que como ustedes saben fue un municipio extremadamente golpeado por esta tragedia, también se vivieron momentos de mucho dolor. Bueno, y es el caso de que tú tienes cuando se produce esto de la celebración del Día de las Madres, y hablando de la parte que tiene que ver con la tristeza o la nostalgia de que te llega un Día de Madre sin tu madre viva, sin tu madre presente. Pero hay dos aspectos específicos ahí. Cuando ya tu madre falleció, y hace varios años que falleció, y tú, bueno, la recuerdas, y la recuerdas con alegría, la recuerdas con nostalgia también. Pero también la otra parte es cuando es tu primer Día de Madre sin la madre. Uf. Que es el caso al que nos referimos con este de la tragedia del Jet Set, porque fue apenas hace poco más de un mes, en el mes de abril, principios de abril, y entonces llega el Día de las Madres en mayo, y ahí murieron muchas madres. Ese es el punto. Murieron muchas madres y murieron también muchos hijos, para madres entonces que quedaron vivas con el dolor de recibir el Día de Madres sin la presencia de sus hijos. En el caso de Jaina, como tú haces referencia, porque Jaina San Cristóbal fue la que sufrió la mayor cantidad de víctimas en esa tragedia, que ya lleva 234 muertos y siguen muriendo lamentablemente. Como el caso de la capitana que murió ayer y sobre la cual vamos a hablar un poco más adelante. Pero vamos a escuchar qué dijeron algunas personas ahí en Jaina cuando estaban recordando sus fallecidos en este día tan conmemorativo como es el Día de las Madres que se celebró ayer en República Dominicana. Cada abrazo, cada feliz Día de las Madres es una puñalada directa al corazón. Nunca en mi vida había vivido un Día de las Madres sin mi mamá. Se nota el vacío, se nota la ausencia de uno que no faltaba, donde su querida abuela, que es Ruby Pérez, ese no fallaba un día como hoy, ir a arreglarle su tumba y traerle flores. Realmente ha sido muy difícil, justamente andaba con las niñas que le había prometido llevarlas, y es un momento de dolor porque sabe que esa es una herida que uno tiene, pero nunca se sana. Jaina no está tan como siempre uno lo ve. Un poco triste, todavía estamos, Jaina está triste. A mí que no soy familia de parte de alguno de ellos, y a mitades, yo lo tengo aquí en mi corazón. Tú sabes, Esteban, tú mencionabas que sobre todo ese primer Día de las Madres, yo creo que algunos estudiosos de los temas de duelo dicen que el tiempo luego de los tres primeros meses, que es un tiempo como de shock, y obviamente uno el primer año
y digo uno porque verdad, tuve la pérdida de mi mamá y mi hija fue muy cercana, con pocos meses de diferencia y hace relativamente poco tiempo. Pero los 3 primeros meses son unos meses de shock y luego uno se va como preparando para el primer año de las primeras cosas, de las primeras veces, el primer cumpleaños, el primer día de la madre, la primera Navidad. ¿Qué pasa? Uno se va preparando, hay una anticipación, pero entre el primero y segundo año, muchos estudiosos de los temas de duelo afirman que es el periodo más difícil luego de los 3 primeros meses, porque ya pasaron las primeras cosas y lo que viene es la vida normal, la vida en sus términos. Entonces, quizá hay personas que se preparan para ese primer Día de las Madres y les sorprende el dolor y la nostalgia del segundo, para el que pensaban que ya iba a ir, como que todo iba a transcurrir más suave, ¿verdad? Y no es así, pero esta situación de estos huérfanos, que son casi 200 huérfanos, son 180 y tantos huérfanos, pues aumentó con la partida de la capitana, que falleció Alba María Altagracia Montero, que además fue la primera mujer del ejército en dirigir una cárcel. Oh, sí. Y deja hijos en la orfandad. Duró 46 días en cuidados intensivos. Fíjate qué pasa con esta señora, que es lo que más conmovedor. O sea, Alba María queda herida en la tragedia del Jet Set, pero ella andaba con su esposo Randy Rodríguez, que murió en esa tragedia. Entonces, él muere, ella queda herida, la someten a procedimientos médicos durante, 46, 48 días, a partir de cuando fue ingresada, y entonces falleció ayer lamentablemente, y tenían 3 hijos, o sea, 3 hijas, básicamente. Sí. Entonces, fíjate cómo esos hijos pasan por el dolor, no solo de que su padre murió en una tragedia, sino que entonces su madre quedó en agonía durante casi 2 meses para también terminar muerta y dejar vencida la esperanza de que ella regresara. Y entonces eso es algo, señores, que uno lo describe de la forma que lo estamos describiendo en frío, pero muy alejados, pero muy alejados de lo que pudiera estar sintiendo esa familia esas jóvenes huérfanas por lo que han atravesado de tanta tristeza. Y entonces uno por eso hace referencia, lo decíamos al principio del programa, o sea, no se puede olvidar esto, señores, aquí tiene que haber algún tipo de reacción quizás un poco más diligente de parte de nuestras autoridades. No es que querramos salir a crucificar a nadie, pero sí el hecho de que como quiera que sea tiene que haber algún tipo de reacción más expedita en cuanto a la determinación y asunción de responsabilidades. Y a mí me da pena, porque yo soy periodista de hace muchos años, entonces cuando uno ve que hay un medio de comunicación específico que se ha encargado de darle seguimiento a este caso de manera mucho más enfática, y hay otros medios de comunicación que han hecho algún tipo de omisiones, que bueno, está bien, cada quien tiene su política editorial, pero uno se pregunta qué tanto ha de dejar pasar desapercibida una tragedia como esta, que no tiene precedentes en República Dominicana y sobre la cual todavía no se ve un accionar de parte del Ministerio Público. Y repito, no es que no es que yo estoy abogando porque lo haya, sino que uno pone ejemplos. Y cuando digo ejemplos es que estaba viendo en algunas anotaciones, Yolanda y amable televidente, la tragedia de San Cristóbal. La explosión de San Cristóbal, murieron 39 personas ahí, otros 12 desaparecidos que luego fueron declarados muertos. Eso ocurrió el 14 de agosto de 2023. 14 de agosto de 2023. El 30 de agosto de 2023, o sea, 15 días, 16 días pasaron para que entonces el Ministerio Público, de manera muy diligente, dispusiera el arresto de los propietarios de la empresa de donde se supone que tuvo origen la explosión. O sea, tú me dirás, bueno, que luego la justicia, que si lo liberaron, que si no lo liberaron, que si había prueba, que si no había prueba, bueno, ese es el procedimiento. Pero ahí vimos una diligencia de parte del Ministerio Público pues bastante ágil,
en el sentido de que a los 16 días ya había incluso apresados, no interrogados, sino apresados. Y lo mismo uno recuerda, por ejemplo, del caso, que también lo tengo aquí anotado, de La Vega, que fue una empresa de multimuebles que tuvo un derrumbe. Eso fue el 18 de enero de 2023. 18 de enero de 2023. Y ya el 14 de febrero, o sea, antes de que pasara un mes, estaban apresados los propietarios de ese negocio y fueron sometidos a la justicia. En este caso, señores, estamos hablando de una situación que ocurrió el 7-8 de abril y hoy estamos ya a 26 de mayo, casi 50 días después. Solamente se conoce de interrogatorios que ha hecho el Ministerio Público a los familiares de las víctimas. Pero eso tiene una lógica por la técnica, en el sentido de que si se investiga a los familiares, a los sobrevivientes, no solamente a los familiares de la víctima, me refiero a los que sobrevivieron y que estaban en el lugar, se acopia un tipo de información que luego, cuando se habla con administradores, propietarios, se contrasta. Entonces, pienso que, digamos que es hasta de economía procedimental que hagan eso. Yo quisiera que lo hagan bien. El hecho de que hayan apresado a esas personas no necesariamente implica que eso es lo correcto, porque sabemos que hay situaciones en las que el Ministerio Público actúa más por presión social que por necesariamente la técnica. Yo quisiera que haya un rasero, no un doble rasero. Es lo que personalmente quisiera. Que las cosas se hagan bien siempre, no que se hagan mejor cuando se trata de uno y peor cuando se trata de otro. Ahora bien, estoy a la espera de esa famosa, del peritaje del ONESVIE. Vamos a ver cuál es la decisión que toma el Ministerio Público en relación a los interrogatorios. El otro día comentábamos, yo no sé si fue contigo, Esteban, no recuerdo, que así como el país no estaba preparado, una morgue no estaba preparada para recibir esta cantidad de muertos, hacer la cantidad de autopsias. Hacer la cantidad de autopsias. Sí. Creo que el Ministerio Público puede estar un poco desbordado en sus atribuciones, en sus facultades y en sus, porque de todas maneras en son sus muchas medios víctimas, materiales. Son muchas personas por entrevistar, oye, es cierto. Es que date cuenta que son víctimas, van 234. Pero esos son los que fallecieron. Exacto. Pero ¿y las personas que estaban ahí? Sí, y que se recuperaron, que salieron de, o sea, estamos hablando de quizás 500 personas, 500 familias, no necesariamente personas, 500 familias o personal que trabajaba pero que no estaba ese día, personas de mantenimiento que han estado vinculados a ese lugar pero que no estaban precisamente en la noche. Sí. O sea, es grande. Es cierto, por eso te decía que no es que uno desee que haya ese tipo de diligencia, sino que el propio Ministerio Público nos ha acostumbrado a eso. El propio Ministerio Público nos ha acostumbrado a que cuando se produce un asunto de un caso sonoro, entonces son más diligentes de la cuenta y tú lo ves que, bueno, de inmediato un operativo, un allanamiento. Entonces, bueno, como nos acostumbraste a eso, ahora entonces uno dice, bueno, ¿y qué está pasando ahora? Quiere decir que ahora el Ministerio Público ha mejorado y ahora el Ministerio Público sí sigue el debido proceso. Ahora sí lo sigue el debido proceso. O sea, ¿tú lo sigues ahora o lo sigues en este caso? Porque si fuera que ya es costumbre que a partir de ahora se va a seguir el debido proceso, pues qué bien, qué maravilla. Pero no que estemos siguiendo el debido proceso para unos casos y no se siga el debido proceso para otros. ¿Tú sabes dónde lo vimos también eso? En el caso Conanqui. ¿Tú te acuerdas que decían, pero si el joven que acompañaba a la joven Conanqui, que fue la última persona que la vio aparentemente con vida, hubiese sido dominicano? Si hubiera sido un tigre cachucha, de aquí del país, entonces lo hubieran apresado de inmediato. Entonces yo le decía, no, pero es que lo correcto fue como lo hicieron en este caso. Lo malo está cuando salen a buscar hasta la mamá del muchacho. ¿Entiendes? Entonces, lo que quiero es que haya un solo, no uno doble. Que no sea, solo rasero. Y que esa sea la norma. La norma, que la corrección sea la norma. Y no que lo hagamos ahora de esa forma y que después lo hagamos de una manera distinta
en otros casos, porque entonces eso llama a suspicacia. Entonces tú dices, pero ven acá, ¿por qué con este sí, con este no? Además, eso es lo que provoca generalmente las situaciones anárquicas y de desobediencia. Yo pongo mucho de ejemplo eso en el tránsito, Yolanda. Sí. Entonces, que bueno, que aquí lo que falta es educación vial, que la gente no tiene educación. No, la gente sí tiene educación y la gente sí sabe cuando comete una infracción. El asunto es que si tú tienes régimen de consecuencias y aplicas las leyes por igual a todo el mundo, entonces todo el mundo se adapta. La gente tiende a ser rebelde cuando tú le aplicas la ley a uno y a otro no. Entonces, como se le aplica a uno y a otro no, entonces yo digo, bueno, como tú a mí me la quiere aplicar, pero a aquel no, entonces yo voy a desobedecer. La desobediencia social se produce cuando no hay igualdad. Cuando hay igualdad, entonces no se produce desobediencia porque dice, bueno, somos todos. Ah, pues si somos todos, qué bueno. Entonces está bien, yo me voy a poner en fila porque todo el mundo va a estar en fila. El día pasado me pusieron una multa por pisar el paso de cebra porque yo no me quise ir en rojo. Oye, pero el bien, que estaba delante de mí, había como una pequeña aglomeración para girar ahí y el que estaba delante de mí avanzó y se fue en rojo. Yo no, cuando se destrabó, ¿verdad? El que estaba adelante. Y tú para no irte en rojo. Yo, para no irme en rojo, me paré y eché un poquitico para atrás, pero no podía más. Ah, pues vino la DGCET a ponerme la multa. Una multa. Yo porque Oye, soy una, oye, yo lo qué cojo cosa. suave, porque Sí. imagínense ustedes, yo ni me incomodo. Digo, no voy a hacer, no es que vaya a hacer nada, pero hay Pero tú te personas quedas- que tú te le quedas argumentan y sí. le dicen, yo nada más le dije, pero en serio. Pero yo no quería irme en rojo. Así como se lo estoy Tú para no, contando, yo no quería ir en para no rojo. cometer una infracción real. Ah, no, que usted debió haber frenado porque estaba en amarillo. Pero yo estaba o sea, estaba atascada, yo tenía carro delante y de atrás. Y uno lo deja así. Entonces, una persona sale de mal humor a la calle y ve eso. Entonces, tú lo que Se frustra y tú quiere rebelarse. Tiendes a la desobediencia. Exacto. Porque tú dices, bueno, para uno sí o para otro no. Pero Entonces, ojalá que el Ministerio Público ahora sea igual para todos. entonces. vamos a ver también lo que dicen los familiares de las Puede víctimas. que por negligencia de nada, solo porque el Señor lo quiso así, pero no nos podemos quejar de nadie, de ninguno, de los familiares, de todo, de los compañeros de ella, de todo el mundo nos dio mucho apoyo, todo el mundo nos dio mucho apoyo, estamos agradecidos de todo. Yo lo viví todo, yo lo viví en carne propia, porque yo para mí no pensaba que mi hija se me iba a morir. Eso fue lo primero, pero cuando el viernes, cuando yo subí, que el doctor me dijo Ya uno, que ya a mí no había también. mucha posibilidad, yo le dije, la última palabra la tiene Dios, y después usted. Era una madre excepcional, admirable. Tenía 3 muñecas de hija. Para mí ella era una hija que ella me trataba como una madre y yo como una real hija a ella. Y sus hijas para mí son mis nietas también. Ella llegó a mi casa y se adueñó de mi corazón. Un abrazo solidario a esta familia. Alba María, bueno, era de La Vega y sus restos, bueno, fueron llevados a Villa Tapia para darle, como se dice aquí tradicionalmente, cristiana sepultura. Así Uno le dice es. cristiana sepultura porque asumimos que todos somos Sí, cristianos. asumiendo, sí. Pero que hay gente que no son cristianos, pero sí van a hacer los santos fúnebres allá en Villa Tapia y bueno, para estar con sus familiares y sus amigos y su gente cercana. Pero qué pena que todavía sigamos sufriendo de manera directa, cuando digo directa porque todavía se están muriendo personas, según nos informa el Servicio Nacional de Salud, ojalá que no ocurra lo peor, todavía quedan 2 personas internas víctimas de esa tragedia, heridos en hospitales del Estado, que están en proceso de recuperación, ojalá que puedan sobrevivir y que no terminen como terminó Alba María Altagracia Montero. Están estables de acuerdo a lo que pudimos indagar. Uno de ellos es de los 2 que quedan en internamiento, uno de ellos es camarero. Sí, era camarero, de los era camareros empleado del Jet Set, empleado. Es un señor de 56 años y bueno, hay otra joven que también está interna, pero ambos, gracias a Dios, estables. Bueno, En así otro orden,